Amados hermanos, es para mí una tremenda bendición el poder llegar nuevamente hasta sus hogares para poder compartir alguna reflexión en las Escrituras. Esta palabra que nos da luz, que nos sostiene y nos guía. Eh, Quiero invitarles a que tengamos un momento de lectura en el Evangelio de Marcos capítulo 6 del verso 53 al 56. Un texto que es inmediatamente posterior a uno muy conocido que trata de aquella vez en la cual el Señor le pide a sus discípulos que se suban a sus barcas, que crucen hacia el otro lado del mar, y en medio de esa travesía les sorprende una tremenda tormenta, y en medio de esa tormenta el Señor hace un despliegue glorioso de poder y él camina sobre las aguas. Ahora, todo aquello tenía un propósito. Había una razón detrás de todas aquellas cosas ocurridas en esa noche de tormenta, y eso es lo que vamos a hablar en este día. Dice así el Evangelio de Marcos capítulo 6, versos 53 al 56. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba, y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Poder encontrar un sentido, encontrar una razón a lo que hemos vivido, encontrar el porqué a las circunstancias tristes que quizás estamos pasando, es quizás una de las empresas más importantes que nosotros nos hemos planteado más de alguna vez como creyentes, aunque sabemos de que nada de lo que nos pasa es sin un propósito. Si conocemos a Dios y su carácter, sabemos que sus obras son como Él, perfectas, santas y justas. Pero honestamente, un poco de luz traería consuelo a las lágrimas que hemos derramado en medio de las pruebas que Dios ha permitido que vivamos. Y en cierta forma creo que ese era el pensamiento que los discípulos tenían al amanecer después de una noche de tormenta. Cuando ellos llegan hasta la otra orilla en esa madrugada, después de haber vivido una circunstancia muy apremiante la noche anterior, ellos yo creo que tenían en sus corazones justamente este pensamiento: ¿por qué, Señor, tú permitiste esto? ¿Para qué permitiste que viviésemos esta experiencia? ¿Qué había de tan importante a ese otro lado del mar que el Señor se atrevió a exponerlos a la muerte con su mandato, con la orden que dio en el verso 45 de este mismo capítulo? ¿Qué es lo que había en ese lugar? Lo que había era gente llena de necesidad, gente llena de miseria, gente llena de tristeza, gente que necesitaban de la visita del Señor. Por eso, hermano, no desperdiciemos las tempestades de nuestras vidas. No desperdiciemos las pruebas que estamos viviendo. Todas aquellas cosas que azotan nuestra barca, que azotan nuestra vida, tienen un fin glorioso que nosotros debemos aprovechar. Ese tiempo, estoy hablando del tiempo de la prueba, aprovecharlo, porque pudiésemos pasarlo exigiendo explicaciones o quejándonos, pero mejor dispongámonos a extraer de ese tiempo las mejores experiencias, el mejor aprendizaje, porque llegará el momento en que todo lo vivido, en que todo lo que hemos sufrido, en que todas nuestras dificultades serán un oasis de esperanza para otra gente que está viviendo tiempos de quebrantamientos y de gran necesidad. Hermanos, el Señor nunca se equivoca al someternos a pruebas. Lo que nosotros debemos hacer es pedir sabiduría para aprovecharlas al máximo. La tempestad te encamina a la necesidad. Al terminar la travesía, llegaron por fin a la orilla del lugar llamado Genesaret, que es una planicie muy fértil, una tierra muy especial, muy rica, poblada y muy poblada del sur de Capernaum. Se decía que era una tierra de belleza y fertilidad única, y que eran realmente sobresalientes porque todo lo que se plantaba allí crecía. Y fue allí donde este pequeño grupo de sobrevivientes de una furiosa tormenta arribaron. Era una tierra rica, era una tierra próspera, pero aún así estaba llena de necesidad. La gente que habitaba esas tierras tenían de todo quizás a su alrededor, pero había una tremenda angustia en sus corazones. Y cuando ellos llegaron a ese lugar, dice el texto que saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le reconoció. Si usted se fija, la expresión aquí del reconocimiento de la gente es hacia todos los que venían en la barca. Las personas reconocieron a Jesús y reconocieron a sus discípulos con él. Las personas de ese lugar quizás no esperaban ese día encontrar a Jesús en la orilla de su tierra,
Pero Él llegó hasta ese lugar, y sin duda era el lugar que Él tenía en mente cuando le dio esa orden a sus discípulos. Era el lugar donde Dios quería llegar. Hasta ese lugar el Señor quería alcanzar con misericordias. El Señor será el salvador de esas personas. El Señor será el sanador de esas personas. E inmediatamente, junto a su equipo, comienza a recorrer los diferentes lugares de esas tierras, las aldeas, las ciudades. Todo lugar de Genezaret fue recorrido por el Señor y sus discípulos. Y vemos de que, si bien era cierto que era una tierra próspera, ya lo dijimos, era una tierra llena de necesidades. Así como nuestra sociedad, quizás, que pareciera que somos la generación que tiene de todo, que todo está a su alcance, pero aún así tenemos corazones vacíos, tenemos corazones esclavizados, tenemos vidas entristecidas por el pecado, vidas que pareciera de que el placer es la fuente de todo su quehacer, pero aún así están completamente vacíos. Porque la pobreza no solo está en los bolsillos, la pobreza también está en el corazón. Y el Señor fue a ellos, el Señor bajó de la barca. Esto provocó una estampida de personas que corrieron hacia donde ellos estaban trayendo a sus enfermos. Y el Señor respondió a aquello con gran compasión. Y estas personas reconocieron que Jesús era su sanador. Jesús quería venir a Genezaret solo para atender a esta gente necesitada. Él no les esquivó, sino que les sanó. Fue por ellos que Él movió esa barca y mandó que los discípulos subieran a la barca y enfrentaran a la tempestad, porque el Señor quería llegar hasta ellos, trayendo sanidad. Sus discípulos estaban viendo en ese momento que toda la agonía de la noche anterior era para llevar a Jesús a esas tierras de enfermos. El Señor les enseñó, el Señor les capacitó para un fin, que no era solo para proveerles información, que no era solamente para que ellos tuviesen experiencias que contar, sino que era para capacitarles para el servicio. El fin de todo lo que sabes es la práctica del servicio. Es ponerte a disposición de Dios para atender a alguien más. Una de las peores cosas que le puede pasar a una iglesia es llenarse de experiencia, es llenarse de conocimiento, es llenarse de información y no hacer nada. Algo terrible es pasar por pruebas, algo terrible es sufrir en medio de la prueba y no usar lo aprendido para reconocer dónde está la necesidad y poder beneficiar a alguien más. La tempestad te encamina a la necesidad. La tempestad llevó a los discípulos a esta tierra llena de enfermos y de gente triste. La tempestad te prepara también para servir. Porque si nosotros vemos acá la forma en que el Señor trabaja, qué ministerio tan enriquecedor fue en estas tierras. Seguramente tienen que haber habido enseñanzas, aunque el texto no menciona aquello, porque se enfoca principalmente en las sanidades que el Señor impartió en aquellas tierras. Esto sucedió, dice acá el texto, en aldeas, en campos, en donde quiera que entraba, la gente salía con sus enfermos y los ponía en las calles con la esperanza de que el Señor les sanara, o que por lo menos ellos, al tocar el borde de sus vestidos, ellos alcanzaran la sanidad de sus enfermedades. Lo que vemos acá es que no había ninguna restricción a la hora de obrar misericordia para alguien. La compasión del Señor no tiene límites. La compasión del Señor alcanzaba a todas las personas en los diferentes lugares donde ellos estaban. Él llegaba. Él los alcanzaba en su gracia y amor. Y los discípulos lo veían. Así también la iglesia debe ver al Maestro dispuesto a llevar su presencia a diferentes lugares y alcanzar diferentes personas en diferentes circunstancias. No discutiremos si las personas realmente tenían un interés en Jesucristo como Maestro, pero sí vemos el interés que el Maestro tenía en sus necesidades. Él sí quería ser su sanador. Él es Señor, pero a la vez es siervo. Él es Rey, pero a la vez también es un siervo. Qué hermoso ejemplo hay aquí. Sin duda, todo lo que vivimos nos tiene que preparar para servir donde está la necesidad. Querida iglesia, un conocimiento correcto de nuestra fe debe llevarnos a una práctica correcta de nuestra fe, y todo esto movido con los sentimientos correctos. Hermano, todo lo que has vivido,
todo lo que has experimentado, sean triunfos o derrotas, sean pruebas o tiempos de paz, son para prepararte para servir. La iglesia debe estar presta a hacer el bien y a honrar al Señor a través de sus vidas. Su ministerio se cumplirá al llevar al Señor en su barca a los lugares donde está la necesidad, allí donde están los pobres sin esperanza. En la tierra, el Señor mostró que había un deseo de hacer cosas. Querida iglesia, mientras nosotros estemos en esta tierra, mientras el Señor aún no nos lleve a los cielos, estamos en misión, porque nuestro Señor está en misión, porque hay muchos que aún esperan oír el mensaje de salvación. El Señor está llamando a sus escogidos, y este Dios que escoge también escogió el método en que estos les llegarán, y para eso Él comisiona a sus hijos que ya son salvos, para que alcancen con el Evangelio a aquellos que algún día también lo serán. Por eso, muchos misterios acerca de nuestro dolor se resolverán si entendemos con humildad que nuestros quebrantos son para amar a los quebrantados, de que nuestro dolor es para entender y amar a los que están adoloridos, que nuestras tormentas son para correr a los desesperados y decirles: ten esperanza, Jesús viene en mi barca. Si has vivido una tormenta hace poco o estás en medio de una, el Señor quiere que aprendas allí. El Señor quiere capacitarte a través de ella. El Señor quiere darle sentido a esas lágrimas derramadas. Por eso no desperdicies tu tempestad. No dejes pasar tu tormenta sin aprender. No dejes que pase el dolor por ti y que nada quede de enseñanza que puedas compartir con alguien. Concéntrate en aprender y prepárate para ser una barca que lleve el Señor a los lugares de necesidad, para que sea la luz en medio de tierras de oscuridad, para ser certeza en medio de un presente incierto. Que el Señor bendiga tu vida y el Señor prepare tu corazón. En medio de las cosas que estás viviendo, el Señor está logrando algo grande, que será beneficio, esperanza y gozo para alguien a tu alrededor. Por eso, hermano, no desperdicies tu tormenta. Amén. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia. Que Dios y su gracia y su paz sean abundantes en tu corazón.